Bienvenido. Hoy veremos por qué utilizamos dos o más armónicas y puntualmente las diferencias entre estas dos. Una Marimba y una Special 20. Bueno, antes que nada vamos a aclarar que lo que vamos a ver es para armónicas diatónicas, es decir, de 10 celdas, que de hecho es lo que tienen en común estas armónicas, que tienen 10 celdas. ¿Listo? De hecho en eso pues se va a enfocar el video y el canal como tal. ¿Por qué lo especifico? Porque existen otro tipo de armónicas como la cromática, de trémolo, tenor, pero nos vamos a enfocar solo en las diatónicas, ¿vale? Que son las armónicas del blues, las de los solos de rock, y pues si aprendes a tocar con estas armónicas puedes traspasar lo aprendido a otro tipo de armónicas. Bueno, la primera diferencia que tenemos entre estas dos armónicas es la afinación. Encontramos armónicas en todas las afinaciones o tonalidades para tocar en diferentes posiciones, que vienen siendo otras tonalidades. ¿Qué es una tonalidad? Una tonalidad, cuando nos referimos a tonalidad de una canción, se refiere a la tónica o centro tonal dentro de la cual va a girar todas las frases que tocamos en esa canción. Por ejemplo, en el blues lo más común es tocar en segunda posición. Entonces con una armónica de do vamos a tocar en segunda posición en sol. Eso es lo más común para tocar blues, por ejemplo. Entonces con la armónica no solo puedo tocar en segunda posición o también llamada cross harp, sino que puedo tocar en primera posición y en tercera posición. De hecho puedo tocar en las 12 posiciones. Pero no es común ver esto, ya que para tocar en las 12 posiciones debemos tener un dominio completo no solo de los bendings aspirados, sino también de los bendings soplados. Además siempre vamos a sonar en el mismo tono de la armónica, es decir, si es una armónica muy grave, siempre vamos a sonar graves, o si es una armónica muy aguda, pues vamos a sonar muy agudos. Lo más normal y lo más común es tocar dentro de las tres primeras posiciones. Entonces, para ejemplificar un poco más esto, con la armónica de do, por ejemplo, podemos tocar en primera posición en la tonalidad de do. O sea, vamos a tocar en la misma tonalidad que está la armónica, en primera posición, en do. En segunda posición, como lo mencioné, vamos a tocar en sol. Y en tercera posición tocaríamos en re. Este tema de las posiciones se basa en el círculo de quintas. Entonces en el círculo de quintas aparecen todas las notas naturales y también con los sostenidos y bemoles, y ahí es donde, pues basándonos en ese círculo de quintas, vamos a saber en qué tonalidad podemos tocar con una determinada armónica. ¿Listo? Entonces, digamos básicamente el tocar en una tonalidad, como lo decía, es el centro tonal de esa canción, es decir, donde descansa la nota de la frase que vamos a tocar o donde podemos resolver la frase. Entonces, si tocamos, por ejemplo, una melodía popular como O Susana, que está en la tonalidad de do, y la vamos a tocar con la armónica de do, estamos tocando en primera posición. Y sonaría como... ¿Sí? Arranco en do, o sea, en el 4 soplado, y resuelvo en el mismo 4 soplado. Estoy tocando en primera posición. Si tocamos blues, es decir, en segunda posición o cross harp, en sol, entonces sería... ¿Sí? Resuelvo en sol, en el 2 aspirado. También pudiera poder resolver en el 6 soplado, que también es sol. Y también podemos tocar en re, en tercera posición, y sonaría... ¿Sí? Resuelvo en re, en el 4 aspirado. Este tema de las posiciones hay que, digamos, estudiarlo un poquito. Yo personalmente al principio solo pensaba como en tocar la armónica y no
no le prestaba mucha atención, pero es muy importante porque debemos, por ejemplo, para tocar con una banda o con otros músicos en una jam de blues, por ejemplo, y dicen, bueno, esta canción está en la tonalidad de sol, entonces debemos saber qué armónica vamos a utilizar. Entonces, bueno, ya sabemos que la armónica de do nos sirve para tocar blues en segunda posición en sol. Eh, por lo menos si la canción está en mi. Entonces, si la canción está en mi, ahí ya utilizaríamos la armónica de la. ¿Listo? Para tocar en segunda posición en mi, según el círculo de quintas, recuerden. Y podemos tocar obviamente en la, en primera posición con la armónica de la. Es el mismo principio. ¿Listo? Por lo menos con la armónica de la podemos tocar también en segunda posición. Como les decía, sería en mi. Y las notas cambian. Ya, digamos, físicamente es la misma, es el 2 aspirado. ¿Listo? Es el 2 aspirado, pero ya no va a ser sol como lo es en la armónica de do, sino que el 2 aspirado ya va a ser mi. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia de las tonalidades con la armónica. Además, no vamos a sonar igual porque la armónica de la es una armónica más grave que la de do. ¿Listo? Las armónicas más graves son la de la y la de sol. ¿Listo? Y armónicas como la de re y la de fa ya son armónicas más agudas. La armónica que está intermedia, o sea que no es ni muy aguda ni muy grave, es la de do. Por eso es la armónica que recomiendan para empezar a aprender a tocar este instrumento. ¿Listo? Además no tiene notas alteradas, es decir, las notas que soplamos y aspiramos son notas naturales, no tiene sostenidos ni bemoles. Obviamente los sostenidos y bemoles ya los sacamos con técnicas como el bending, pero podemos empezar a tocar canciones con una buena embocadura, tocando notas limpias, obviamente con una buena técnica de respiración, manejando un buen tono, pero sin necesidad de bending, así como la canción popular de O Susana y muchas otras canciones. Por lo menos en mi canal tengo la de Imagine, que en la descripción te dejo el video para que la veas. Esa canción está afinada en la tonalidad de do. ¿En qué posición toqué si utilicé una armónica afinada en la tonalidad de do? Déjame en los comentarios la respuesta para saber si quedó claro este tema de las posiciones. Bueno, muy bien, con esto cerraríamos esta primera diferencia. Como te decía, se sugiere de armónica de inicio pues una armónica afinada en la tonalidad de do. Cuando ya explores de pronto, no sé, la primera posición, la segunda posición, si quieres hacerte una segunda armónica, se sugiere pues la armónica afinada en la tonalidad de la, ya que encontramos pues en ella muchísimo repertorio, es una armónica más grave, entonces pues se facilita también a la hora de tocar. Pero sobre todo, como te decía, hay mucho repertorio, sobre todo de blues. Por ejemplo, un par de canciones muy populares en el blues está Sweet Home Chicago. Y esa es solo la intro que hacen con la guitarra. Luego también tenemos una canción de Little Walter, Juke, que es un instrumental. Hace toda la canción con armónica. De hecho, en aquella época fue una canción que estuvo de primera en las listas de esa época. Y suena algo así. Quizá en otro video. Vamos a la segunda diferencia entre estas dos armónicas. Bueno, la segunda diferencia que tenemos es el cuerpo o peine de la armónica. En este caso las Marimband vienen con un peine de madera, ¿sí? Y la Special 20 con un peine de plástico.
Para el ejecutante, el timbre o la resonancia que producen las vibraciones de las lengüetas cambian cuando es en madera a plástico. Entonces, pues ya depende de gustos. Personalmente, me parece que con un cuerpo de madera el sonido es un poco más robusto, más potente, un poco más blusero. Pero pues como les digo, eso ya depende, tema de gustos. Por lo menos Little Walter solo tocaba marimbán. El personaje que les decía que tocaba Juke fue un referente de la armónica en su época, revolucionó la armónica y solo tocaba marimbán. Era la armónica que le gustaba tocar. Pero pues no quiere decir que la de plástico pues no funcione. Ya les mostré que es muy cómoda también para tocar, también suena muy blusera. Entonces pues es un tema, como les digo, ya más de gustos. Además, cuando tocamos, pues normalmente cae saliva al peine, ¿no? Esa saliva se seca y se convierte en un sarro. Yo normalmente con un palillo muy pequeño retiro el sarro, normalmente de la marimbán, porque ese sarro o esa saliva se pega más de un peine de madera que de uno de plástico. ¿Listo? Entonces, pues esa es como una ventaja que tiene el peine de plástico. ¿Qué más podemos decir? El peine, el peine de la marimband es más pequeño que el de la Special 20. ¿Listo? Entonces, pues, ¿cómo viene la armónica? Es el peine. Estos huecos que vemos, las celdas que vemos en las armónicas, son los huecos del peine. Entonces, como es un peine más pequeño, el de la Marine, pues tiene celdas más pequeñas que el de la Special 20. Entonces, pues esa también es otra diferencia que tenemos con el peine. Además del material, su tamaño. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, ya ahí pasaríamos a la tercera diferencia, que sería el tamaño de estas chapas exteriores, estas que se ven acá, en la parte superior, que son las que protegen los relays donde van las lengüetas. Los relays son esta placa de aquí que van en la parte superior y en la parte inferior de la armónica. En la parte superior está el relay con las lengüetas que soplamos y en la parte inferior con las lengüetas aspiradas. ¿Listo? Entonces pues el tamaño de estas chapas exteriores que protegen estos relays pues son más grandes o son más altas en la Special 20 que en la Marimbam. ¿Listo? Lo que pues da una sensación diferente a la hora de embocar las notas, ¿sí? El espacio de las celdas por donde aspiramos y soplamos pues es más grande, como ya se los dije, también en la Special 20. Esto para mí pues no influye en la respuesta de la armónica, sino que va más en una cuestión de gustos. ¿Listo? Y la cuarta diferencia que tenemos acá es cómo van atornilladas o remachadas estas armónicas. Las marimbam van únicamente con remaches. ¿Listo? Y la Special 20 sí viene con tornillos. O sea que con un desarmador las podemos retirar. De igual manera, en el enlace les voy a dejar un video donde les muestro cómo desarmar la armónica. Bueno, esas son algunas de las diferencias de las armónicas. No hay una mejor que otra, simplemente son diferentes. Se sienten diferentes a la hora de tocar y nos ayudan a ampliar el repertorio a la hora de tocar en diferentes posiciones. ¿Vale? Entonces pues nada, eso sería todo. Si te gustó el video no olvides dejarme like, suscribirte a mi canal, dejarme algún comentario relacionado con el video, con la armónica en general, no importa que sea bueno o malo, eso de igual manera me ayuda a mejorar y a seguir trayéndote este tipo de contenido.